Bueno, hola. Ahora vamos a dar inicio a nuestra segunda mesa. La primera, perdón. Que tiene como título Trabajo informal y género en el sector informal de la economía en los hogares, trabajo informal y condiciones de vulnerabilidad. Esta mesa tiene como objetivo, a modo general, buscar dar cuenta de las inequidades que se producen en el mundo del trabajo, especialmente con respecto a las condiciones de empleo y de trabajo, y cómo estas afectan mayormente a los trabajadores que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, sobre todo, como por ejemplo también puede ser muchas veces las mujeres por las condiciones de género. De esta forma buscamos reflexionar acerca de cómo temas como el género cumplen un papel fundamental en el origen y mantención del empleo informal y de estas inequidades que en definitiva terminan por afectar la salud y bienestar de los trabajadores. Por último, como objetivo de esta mesa, buscamos analizar algunas barreras que afectan el acceso de los trabajadores a los sistemas de salud y seguridad social. Bueno, para ello vamos a contar en esta oportunidad con 4 presentaciones. La primera de ellas va a estar liderada por Julio Fernández. Julio Fernández es economista, jefe del PNUD de Paraguay, es responsable del Informe Nacional de Desarrollo Humano y profesor de la Universidad Nacional de Asunción. Es ex titular de la Oficina de Estadística de Paraguay, que es el equivalente al INE en Chile, y es ex gerente del Banco Central. También es egresado del programa de posgrado en Economía del Instituto Latinoamericano de Doctrina y Estudios Sociales y de Georgetown University en Washington. Él especialmente nos va a presentar sobre el trabajo por cuenta propia en Paraguay y sobre 3 estudios de caso con respecto a los temas que mencionamos como objetivos de esta mesa. En segundo lugar tenemos la ponencia de Karina Batiani, pero haber pronunciado bien el apellido. Ella es doctora en Sociología y magíster en Desarrollo Regional y Local. Es profesora agregada de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República en Uruguay, en el área de Metodología de la Investigación y Relaciones Sociales de Género. Es integrante del Sistema Nacional de Investigación y coordinadora de la Maestría en Sociología del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR. También coordina el Diploma en Género y Políticas Públicas de la misma institución. Ella nos va a comentar sobre un estudio sobre trabajo doméstico en el Uruguay. En tercer lugar, vamos a contar con la presentación de Jairo Luna. Él es médico, especialista en salud ocupacional, magíster y doctor en salud pública con énfasis en salud de los trabajadores. Es miembro de la Red Salud y Trabajo de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social. Actualmente es profesor del Laboratorio de Ergonomía y Factores Humanos en la Universidad Nacional de Colombia y es miembro del equipo de investigación del proyecto de Flaxo Chile. Y él nos va a contar sobre un estudio cualitativo de las mujeres en la manufactura textil en Colombia. Por último, vamos a contar con la presentación de Patricia Coñomán. Ella es presidenta de la Confederación Nacional Textil, Contextil, que es una confederación que agrupa a todos los trabajadores y trabajadoras textiles de la confección, cuero y calzado y ramas afines. Actualmente se encuentra desarrollando su investigación de tesis para trabajo social en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano sobre trabajo informal a domicilio. Su ponencia va a estar enfocada en la experiencia del trabajo informal en los hogares desde la mirada de ella como dirigente. Entonces, para dar inicio, invito a pasar a Julio. Luego de que terminemos las 4 presentaciones, vamos a dar inicio a una ronda de preguntas y comentarios. ¿Cuántos minutos? Sí. Bueno, básicamente yo les voy a comentar lo que ya se mencionó. 2 estudios realmente, y uno voy a ir rápido por el tema tiempo, porque tenemos escaso tiempo, o el tiempo justo. Pues tenemos 3 casos, vamos con el primero. Pero antes es un pequeño contexto del caso de Paraguay para que nos ubiquemos. Nosotros acabamos de lanzar un informe de desarrollo humano en conjunto con OIT, y para que más o menos nos posicionemos y veamos, este es un cuadrito bastante aparentemente complejo, pero yo sé que todos son profesionales acá y no va a ser complicado.
que combina el tema de seguridad social y el tamaño de la unidad productiva para estimar la informalidad. En el caso de Paraguay, concentrémonos solamente en estos detalles, ¿verdad? En el año 2001 teníamos 87.1% del empleo en la informalidad y ha bajado en una década a 81.3%. O sea, para tener un contexto, o sea, cómo está, digamos, en qué marco nos estamos moviendo. En términos de números, ahí tenemos cerca de... también está estimado el tema del empleo informal y el empleo en el sector informal y el empleo informal fuera del sector informal también. Eso es algo relativamente nuevo en Paraguay. Con este informe que está saliendo se va a dar mayor difusión y va a dar un poquito más de sensibilidad de cómo está funcionando nuestro mercado laboral. Bueno, con eso en mente veamos el caso de los 3 casos que vamos a estudiar, que básicamente apunta al cuentapropismo. Para dar una idea, somos en total en Paraguay 6.800.000. Eso es lo que arroja el último censo. Teníamos ya una estimación superior, pero ahora nos damos cuenta que somos menos. La tasa de natalidad ya también ha bajado mucho más rápidamente de lo que estábamos suponiendo. Y de entre esos hay 1 millón de personas que están que son cuentapropistas. Esta población, obviamente, como ustedes saben, se caracteriza por un escaso desarrollo humano en términos de capacidades y oportunidades, y se observa por sus niveles de educación, ingresos y pobreza. O sea, eso es, digamos, bien conocido. Además, asimismo se caracteriza por sus limitados logros del objetivo estratégico del trabajo decente, que también está incorporado en este estudio que ya le mencioné recién. Y por esta razón es importante que no solamente veamos a nivel macroeconómico, a nivel de estadísticas de promedio, sino es importante evaluar estudios de casos en particular, y por eso es que este estudio que se realizó en Paraguay tiene su aporte. Veamos el primer caso. Vamos a ver un caso del urbano femenino de trabajo por cuenta propia. Obviamente, al ser tan heterogéneo el cuentapropismo y al haber tantos sectores y tantas ocupaciones, es difícil encontrar un sector representativo y estudiar, digamos, pero de todas maneras algunos de estos casos representan a sectores relativamente importantes. En este caso hablamos de un análisis de una mujer de 55 años cuentapropista que desarrolla sus actividades económicas en su vivienda en una ciudad a 60 kilómetros aproximadamente de Asunción, con 49.000 habitantes. La ciudad es reconocida por su producción de dulces, chipas, no sé si ubican algunos sí, es una especie de pan, pero digamos típico de Paraguay, y también en ciertas zonas de Bolivia. La ciudad es reconocida por esa producción, son elaboradas en pequeñas fábricas, así como también en talleres de artesanía. Más o menos en esa zona hay un centenar de productores digamos, de dulces caseros, y se estima que hay un 10% que está relativamente formalizado. ¿Qué implica eso? Que tienen un registro único de contribuyente o tienen patente municipal. Y en el caso considerable, la actividad desarrollada por la mujer, que en este caso es un seudónimo, ¿verdad? Y su familia consiste en la producción de dulces y mermeladas fabricadas a partir de frutas en los alrededores de la ciudad y otras cercanas. Y la vivienda como tal cumple como vivienda, fábrica y puesto de venta. O sea, realmente es un caso, pero este caso representa una cantidad realmente muy importante. Y cuando uno mira el caso de los aportes, en el caso de Paraguay, al Producto Interno Bruto, también este grupo es relativamente fuerte. Ahora, para simplificar, ¿qué es lo que analizamos de estos estudios de casos? Están ahí: emprendedurismo, asociativismo, políticas públicas, asistencia técnica, crédito, ingresos y protección social. En cuanto a emprendedurismo, si bien es un solo caso en esta oportunidad, muchos están representados en este. Es hija de padres muy pobres, esta mujer, empleada doméstica para subsistir durante los primeros años de su vida, venta part-time de dulce al principio, y posteriormente, con aumento de venta, decidió comenzar su propia producción y venta, y hoy hace 34 años que se dedica a esa actividad. Veamos cómo afecta el tema del asociativismo en materia de este estudio de caso. Forma parte ya de un comité integrado por productoras del mismo ramo, y eso, digamos, en materia de intercambio de experiencias, preocupaciones e ideas, es muy interesante. Y acá, digamos, tiene que ver con lo que se mencionó en la primera presentación. Esa asociación les permite generar colectas para casos de emergencia en salud. Y el logro que obtuvieron como asociación es que la gobernación les reconoció 10 casillas uniformes, nada más, en 34, estamos hablando de 34 años.
En cuanto a políticas públicas de asistencia técnica, en 34 años, según la experiencia, una sola visita técnica recibió esta persona y ha sido clave, según la propia experiencia. La visita técnica fue clave porque permitió corregir una cantidad de problemas de embalaje. Los dulces que se fabrican son riquísimos en los dulces caseros, pero cuando uno lo compara con productos brasileños, argentinos, que son, digamos, formales, obviamente con los estuches, la envoltura, una persona compraría uno que parece mucho más higiénico. Entonces, esa visita fue clave que mejoró drásticamente el ingreso, pero en 34 años una visita. En cuanto al crédito, y esto se repite en casi todo el sector informal de Paraguay, en este caso estas personas solo a fines de la década del 90 pueden hacer un crédito, entonces compró enseres para potenciar su producción. Actualmente accede a créditos, pero no más de 24 meses de plazo. Eso también se repite en gran parte y es, según su opinión, es clave para seguir creciendo dentro del rubro. Ahora, acá sí llama la atención, y acá uno podría pensar en cierta miopía de un sector importante de la población. Fíjense que los ingresos, esta persona en los primeros años obviamente tenía escasa venta por la baja calidad de su producto, pero después fue creciendo y con apoyo de los mismos clientes fue mejorando su producción, y hoy produce como 13.000 kilos anuales de dulces y tiene un 150% de rentabilidad. Eso implica 7 salarios mínimos, que para Paraguay, que Paraguay es uno de los países más baratos de esta zona, y Asunción es una de las ciudades capitales más baratas del mundo. Y si uno se fija en los salarios mínimos, digamos, en cuánto tiene de ingresos esta vaina, $3.000 ingresos familiares. Sin embargo, cuando uno mira en cuanto a la protección social, no tienen seguro médico y tampoco aporte jubilatorio. Y ante el análisis de percepción de esta cuenta propista, esta persona no está preocupada porque si algo pasa va a vender parte de sus activos, y como el negocio va bien, sus familiares van a permitirle tener una jubilación garantizada, digamos. O sea, si uno se fija en esos detalles y uno analiza en términos económicos, encuentra que esto no es tan razonable. Si bien es muy interesante y tiene cierta protección, un accidente cardiovascular, ¿verdad?, en el caso de Paraguay, que la medicina es cara en todas partes, le va a llevar todos sus activos. Entonces, de todas maneras, aunque tenga cierta tranquilidad en materia de protección y con esos ingresos puede tener protección social y puede asociarse a un seguro, por lo menos de salud, de jubilación. En Paraguay hasta hace poco había dificultades para autogestionarse eso. Entonces, si bien este estudio en particular está todavía muy por encima del promedio de una gran cantidad que tiene ingresos muy por debajo de lo que estamos mencionando, es, digamos, un indicador de cómo piensa la gente. Y cuando uno mira, vamos a ver los siguientes casos también, va a encontrar que efectivamente este es un gran problema, y Paraguay tiene una pirámide poblacional todavía con vértice estrecho, digamos, y una base ancha, pero poco a poco eso va a ir cambiando, y en la medida en que multitudes de este tipo digamos, de personas tengan ese tipo de visión, va a ser un problema serio para ellos y para el país en el futuro. El siguiente caso, voy rápido por el tiempo, es el caso rural femenino de trabajo por cuenta propia. Acá otro caso, Doña Esperanza. Piensen que Paraguay es un país bastante rural todavía, si bien la población urbana es más grande ahora que la rural, todavía hay un 45% aproximadamente de la población total en las áreas rurales. Y hay como 150.000 familias, pequeños productores que están en pobreza. Entonces, en ese contexto, para mirarlo. El caso de Doña Esperanza es habitante del distrito de San Juan de Nepomuceno, aproximadamente 26.000 habitantes, uno de los departamentos más pobres habita uno de los departamentos más pobres del país, con un 50% de pobreza. Estas cifras difieren de lo que calcula CEPAL. No voy a entrar en ese detalle hoy, pero hay diferencias importantes con CEPAL, pero mejor no entrar en ese detalle. Estamos muy cerca de CEPAL y no nos complicamos. La actividad económica del distrito está centrada en la actividad primaria, 60%, más o menos 25% de servicios, comercio, y 11,2% de actividades manufactureras. Un poquito de contexto también. Paraguay dio un salto muy grande de la actividad primaria a la terciaria, por una cuestión como un mecanismo de subsistencia. No fue un proceso de maduración de la economía, no es que de la primaria se pasó a la industrialización y con eso creció la secundaria y posteriormente la terciaria. No, acá como un mecanismo de subsistencia se pasa a la primaria directamente a la terciaria en actividades comerciales y de baja calidad, ¿verdad? Entonces, veamos este caso.
por eso, digamos, cuando hablamos de 25% de servicio, estamos hablando de ese tipo de actividades que han surgido como mecanismo de subsistencia. La caracterización del caso: en el 98, doña Esperanza y su marido, más 4 hijos, se instalan en el distrito, compran inicialmente 20 hectáreas. En aquella época eso no era un problema en Paraguay, pero hoy las tierras son tan muy cotizadas porque el ganado es muy bueno en este momento. Hoy llegan a 38 hectáreas, acceso difícil a la finca, carecen de energía eléctrica. También es un caso ya atípico en Paraguay porque la energía eléctrica ha llegado a casi todos lados. A los 24 años contrae matrimonio y posteriormente en los 42 digamos, enviuda. Su formación educativa solo el nivel primario, pero sus hijos tuvieron mejor suerte. Sus hijos obviamente empezaron a concluir las carreras hasta, digamos, llegar a algunos a la universidad. En el 2001 la cuenta propista se dedicaba a tiempo completo mientras sus hijos combinaban trabajo con estudios. Eso hoy, digamos, ha implicado que los hijos hayan pasado al sector urbano y haya quedado solamente un solo hijo con ella en la actividad laboral. Esta señora y su familia se dedican a la pequeña agroindustria, producen vinos de distintos tipos, dulces, mermeladas, jaleas, queso, etc. Recurren a la producción orgánica. Esto es relativamente interesante por el hecho de que justamente en esa zona está la cooperación internacional ayudando y ha tenido su impacto. Entonces también es atípica esta actividad porque las prácticas de agricultura conservacionista, digamos, no están generalizada en Paraguay, pero sí ha tenido un efecto positivo en la presencia, principalmente creo que ha cambiado el nombre a GTZ, creo que es GIZ ahora, que es la organización alemana. Además se desempeña como jefa de hogar y ama de casa, inicia su jornada a las 4 o 5 de la mañana y concluye 12 horas después. O sea, tengamos en cuenta que para mi país caluroso, que a las 7 de la mañana el sol ya está radiante, entonces es mucho mejor trabajar bien de madrugada antes que el sol alumbre con fuerza. Dedica 8 horas a la actividad de la finca, 2 a las tareas del hogar y 2 al descanso. Veamos las características analizadas en este estudio. Por un lado, el emprendedurismo. La doña Esperanza no emplea a terceros. Hay una diversificación creciente de sus actividades productivas. El tamaño y uso de su finca también es importante, porque en Paraguay hay miles de campesinos que tienen 3 a 5 hectáreas pero utilizan 1 hectárea. O sea, no utilizan toda la cantidad de tierra que tienen. Y también tuvo un considerable aumento del ingreso per cápita. Su asociativismo, asociado a una cooperativa y participación en el comité de 12 productores, recurre a la cooperación internacional para aumentar conocimiento de técnica. Por eso decía, hay un impacto, digamos, también en una situación atípica. Y en cuanto a políticas públicas y asistencia técnica, en este distrito sí hubo una influencia internacional, como les decía, y además el municipio y la cooperativa, con las ventas y ferias, ha obligado a formalizarse a las actividades, digamos, productivas. De modo que, en ese sentido, esta persona, a pesar de estar en el campo, tiene ciertas actividades formales. Con respecto al crédito, vemos el mismo problema, pero en este caso la buena imagen lograda con la cooperativa le ha permitido acceso a crédito, pero a 1 año de plazo. Hay una S de más. A 1 año de plazo. O sea, ese es el problema. Realmente, pequeños créditos en estas zonas pueden elevar enormemente el rendimiento digamos, de la producción, pero lamentablemente los niveles de acceso, a pesar de que la tasa de morosidad de los microcréditos en Paraguay es bastante similar a lo que pasa en el resto del mundo, es apenas el 2%. Y respecto a los ingresos, las ventas anuales han crecido del 8.5 millones, está en guaraníes constantes, a 13 millones, de modo que hay un crecimiento importante, y eso implica que hay cierto emprendedurismo y con cierta fuerza. Eso le ha permitido mejorar su vivienda, financió la educación primaria y secundaria de sus hijos y acumulación de capital. Tiene, en este caso, 23 lecheras, o sea que es un capital importante, y especies forestales. Pero nuevamente, cuando nos concentramos en este tema de la protección social, su salud está parcialmente protegida porque la cooperativa puede subsidiar ciertos eventos. Pero ante situaciones complicadas, obviamente, hay una desprotección absoluta. Y además confía que ante contingencia puede vender sus activos. Lo mismo decía, y repito acá, accidentes cardiovasculares te van a llevar todos tus activos. Entonces, al no estar asociado y el no tener un seguro de salud también implica una alta desprotección, a pesar de tener esa posibilidad, pero los mecanismos o las oportunidades de las propias políticas públicas no favorecen, o no favorecían porque ahora recientemente se ha sancionado una ley. Y por otro lado, fíjense, también confía en que en la vejez su finca le permitirá afrontar la situación. De modo que también yo veo no solamente que hay falta de oportunidad de parte de las políticas públicas, sino además cierta miopía
de parte de los agentes económicos. Agentes no me le llamo yo por ser economista, agentes sociales, podemos cambiar el nombre. Pero realmente creo que hay cierta miopía que la política pública tiene que orientar para que la gente empiece a percibir de que el futuro no está tan lejos y de que va a ser un problema, en este caso este tipo de gente sí tiene alguna posibilidad de asociarse. Y el tercer caso, para no irme mucho, voy a solamente mencionar que es el caso de un joven, o digamos, el caso urbano juvenil de trabajo por cuenta propia. En este caso, en el sector urbano, vemos a una persona con formación educativa, con formación superior, pero con ingresos inferiores a sus expectativas. ¿Y qué hace esta persona? Abandona esa actividad y se dedica a la actividad por cuenta propia, y finalmente alcanza cierto nivel de ingreso, cierto nivel de provisión de recursos, pero de todas maneras no está asociado a la seguridad social y también la protección de salud. Pero la percepción que tiene es que al ser joven no va a requerir todavía ese tipo de servicios o de garantía. Entonces, nuevamente digo, hay un punto que también cuidar, que es el tema de la miopía, y que los agentes deben entender de que no pueden ser carga en el futuro de la sociedad. Por un lado, las políticas públicas tienen que abrir puertas, pero por otro lado también la sociedad tiene que entender que hay oportunidades que aprovechar en el periodo de vida laboral activa. Y yo quería mostrarles rápidamente, ¿tenemos 5 minutos? Sí. Sí. Lo que estamos haciendo desde la oficina de Naciones Unidas del PNUD en Paraguay, en sociedad con OIT acá de Chile, y en conexión con el gobierno nacional, para fomentar en algún sentido y sensibilizar generar más oportunidades para el acceso a la salud y a la jubilación. Y para eso lo que hemos creado un indicador muy sencillo y con datos disponibles, al que le llamamos indicador de calidad de empleo. Y lo que hacemos en este caso es 4 filtros nada más. De las encuestas de hogares que son muy ricas, en el caso de Paraguay son muy ricas, lo que hacemos es, hacemos un primer filtro y vemos a la población ocupada. ¿Quiénes están ocupados? A partir de ahí, las personas que están ocupadas, vemos si sus ingresos superan la canasta básica, no de alimentos solamente, sino que la canasta básica que le permita salir de la pobreza, digamos. O sea, primero tiene que estar ocupado, segundo tiene que tener un ingreso que le permita salir de la pobreza, y eso es bueno en el caso de Paraguay porque las canastas están hechas en formas regionales. Asunción tiene un costo, zona central otro costo, zona rural, entonces automáticamente eso, al tomar como indicador, eso permite, digamos, diferenciar las regiones también. Por otro lado, si al superar este filtro tiene seguro de salud, y si supera ese filtro tiene acceso a la jubilación. Con esos 4 elementos nosotros consideramos que una persona tiene un piso con calidad de empleo. Entonces lo que hicimos fue en este caso generar información, y creemos que en el futuro esto se va a convertir como una meta gubernamental de hacer crecer el ICE, en este caso el indicador de calidad de empleo, que no es, digamos, el trabajo decente, porque acá no se mide la libertad, hay una cantidad de elementos que son difíciles de medir, pero sí lo que es medible está considerado acá. Y vemos que, por ejemplo, vemos los filtros. La población no pobre, 75.7%, la población no pobre con seguro médico bajó a 25.9% solamente. Drástico es el cambio ahí. Y cuando se le pregunta o se filtra por aporte jubilatorio, baja solo al 16.3% a nivel nacional. O sea, en este caso estamos hablando de que el ICE a nivel nacional en Paraguay, o el indicador de calidad de empleo, solamente llega al 16% de la población. Lo bueno es que uno puede ver por regiones, y ve Asunción muy distinto a Alto Paraná y San Pedro. Cuando uno mira Asunción con Alto Paraná, encuentra que no hay diferencia a nivel de población no pobre, porque digamos Alto Paraná una zona bastante rica en Paraguay. Pero cuando uno mira el tema de los aportes en seguro médico y jubilación, la diferencia es de Asunción 30.7 y Alto Paraná 12.2. Entonces, evidentemente ahí la política pública tiene una falla, porque hay recursos como para lograr el mismo nivel que Asunción. Entonces, lo que hicimos recientemente para sensibilizar es mostrar, digamos, la vinculación que tiene el indicador de calidad de empleo con el desarrollo humano. Como el desarrollo humano es un concepto que está instalado más ya en el caso de Paraguay, mostramos, pero antes de eso quisiera mostrarle que a nivel de
digamos, el indicador de calidad de empleo varía drásticamente cuando aumenta el nivel educativo. En el caso de 13 años y más tiene 46 a nivel nacional versus poblaciones que tienen 0 a 9 años 4.0. O sea, enorme la diferencia. Y solo a nivel de varones y mujeres no hay mucha diferencia, pero en el caso del sector público versus privado, en el caso de Paraguay 66,4% es el ICE versus el sector privado 10,7%. O sea, es un privilegio trabajar en el sector público. Porque uno tiene un ingreso que le permite, o sea, por un lado está ocupado, segundo tiene un ingreso que le permite le permite dejar de ser pobre, tiene un seguro a la salud y tiene jubilación. Entonces es un privilegio muy grande. Lo que hicimos fue esta combinación que nos dio mucha satisfacción. ¿En qué sentido? Que tenemos un indicador de calidad de empleo y un índice de desarrollo humano por regiones y vemos una correlación altísima. Esta correlación que sale más del 90% no coincide cuando mezclamos o combinamos con otro tipo de empleo. Y estamos hablando de un piso que es apenas el piso, que es el indicador de calidad de empleo, versus desarrollo humano. O sea, ciudades que tienen elevado indicador de empleo o aproximado al trabajo decente tienen también un nivel de desarrollo humano superior. Y viceversa, regiones que tienen ciertos niveles de desarrollo humano elevado también tienen un indicador de empleo. O sea, son dos vías para garantizar el desarrollo humano y también el trabajo decente, o los objetivos de estrategia de trabajo decente. Esto es del año 2001 y ahora sí lo vemos a nivel 2011, se mantiene la misma correlación, o sea, sube, pero además se mantiene el ranking de regiones. Entonces, nuestro objetivo es, después de hacer este tipo de estudios muy particulares, como es el estudio de casos, también entrar en este tipo de indicadores para orientar la política pública. Es decir, la idea es negociar en algún momento, consensuar con el gobierno y ponerlo como meta. Si el ICE hoy en Paraguay es 16%, bueno, ¿cuánto es el objetivo en el futuro? Llegar al 30, 40%. ¿Qué hay que hacer para eso? Por un lado, tocar el tema, digamos, generar oportunidades para mayor apertura, o mayor acceso a la salud, mayor acceso a la jubilación. Hoy la ley acaba de aprobarse que permite que los cuentapropistas puedan aportar para jubilarse. Eso era un lujo en Paraguay. Hoy pueden aportar con un 10% de sus ingresos y eso puede generar un impacto enorme en este indicador. Pero básicamente eso es lo que quería compartir. Muchas gracias.